¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a ver un video acerca de las reglas básicas de derivación o de derivación por fórmula que quizás ya hayan visto. Existen formularios para ver cómo derivar casi cualquier tipo de función. Aquí vamos en este video a repasar las reglas básicas de derivación y cuál es su utilidad más o menos. Primero que nada vamos a empezar con la función constante que ya habíamos analizado en un video anterior. La derivada de cualquier constante c siempre es 0. Hay una regla básica también para derivar x a la n, donde n es un número real en general. Muchas de las veces ese número puede ser un número entero, pero otras veces puede ser un número fraccionario, y la regla se aplica de la misma forma. Entonces la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, es decir, siempre vamos a quitarle un entero a la potencia que teníamos originalmente. Y una de las reglas también importantes es qué ocurre cuando la potencia está abajo, por ejemplo 1 sobre x a la n. Lo que hacemos es utilizar las propiedades de los exponentes, subir x a la n pero a la menos n, utilizando estas propiedades de los exponentes, y aquí aplicamos la misma regla anterior. Vamos a bajar menos n y luego la potencia va a ser menos n todavía menos 1. Si lo reacomodamos para que no se nos vea así feo, si mantenemos la elegancia, digámoslo así, vamos a tener que el resultado es menos n sobre x a la n menos 1. Estas son fórmulas que aparecen en la mayoría de los formularios de las derivadas. Además, hay que recordar que la derivada es un operador lineal, por lo que si tenemos una suma de funciones, digamos un polinomio desarrollado bien, pues, y queremos derivarlo, la derivada es la suma de las derivadas de sus componentes. Por ejemplo, si u de x y v de x son funciones de x, la derivada de esa suma es simplemente la suma de las derivadas. Eso es algo que tenemos que recordar, es parte de las fórmulas que aparecen luego. Otras reglas básicas de derivación por fórmula tienen que ver con las funciones trascendentales, las funciones logarítmicas y las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales. Aquí solamente en este video he recopilado algunas de ellas, pero en los formularios vienen las otras funciones que son la secante, la cosecante y la cotangente, y algunas otras más, ¿no? Pero las reglas básicas son más o menos las mismas. Empecemos con la derivada de un logaritmo natural. La derivada de un logaritmo natural donde su argumento es u de x es la derivada de ese argumento entre él mismo. Es una regla muy sencilla. Cabe destacar que tanto para los logaritmos como para los exponenciales es útil aprenderse las propiedades de los logaritmos y las propiedades de los exponenciales, porque muchas de las veces nos facilitan cosas a la hora de derivar, pero digamos es la regla básica de derivación. Para una función exponencial donde su exponente es una función de x, que yo le he nombrado u, la derivada de esa función exponencial es simplemente la derivada de su exponente con respecto a x o con respecto a la variable independiente por la misma función exponencial. Así de sencillo. Estas dos, tanto la logarítmica como la exponencial, tienen fórmulas muy fáciles de aprenderse incluso, que espero que con el tiempo ya las manejen de memoria. Y luego venimos con las funciones seno, coseno y tangente, donde su ángulo u de x es una función de x. Aquí hay que recordar que el ángulo en estas funciones trigonométricas es sagrado. Siempre que derivemos una función trigonométrica, el ángulo no tiene por qué cambiar. Un error muy común en los estudiantes es que cuando derivan una función trigonométrica, escriben la derivada del seno como el coseno, pero derivan el ángulo y lo ponen adentro del coseno como la derivada. Error terrible, así para reprobar a alguien. Entonces espero que no caigan en ese error. El ángulo en las funciones trigonométricas es sagrado, jamás cambia por más que las derivemos. Entonces, ¿qué es lo que sí cambia en las funciones trigonométricas? Pues es la derivada de ese ángulo. La derivada de ese ángulo siempre aparece afuera. Entonces, la derivada del seno de u de x, que es una función de x, es la derivada de u de x por el coseno. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada de la tangente es la secante cuadrada, pero todas ellas van a multiplicar a la derivada de ese ángulo. Y como hemos visto aquí, como se puede observar,
tanto el coseno, el seno y la secante cuadrada, el ángulo que tienen ahí es el mismo de la función que les dio origen antes de derivarla. Hay que recordar eso muy bien. Estas son algunas de las fórmulas. Vamos a ver cómo funciona más adelante. En otra fórmula básica de derivación es la regla del producto y la regla del cociente. ¿El producto de quién? Pues de dos funciones diferentes que se están multiplicando. Ambas son funciones de x y esta es la regla del producto. U por v, que es la regla de u por v también, es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Y la regla del cociente pues es u sobre v, que empieza siempre, aquí hay que tener cuidado en el orden en la derivada del cociente. En la del producto no importa cómo las pongamos, siempre mientras estén cruzadas siempre da lo mismo, pero en el cociente hay que tener mucho cuidado. Siempre se empieza con v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Esa es una consideración que hay que hacer, porque si se fijan en la parte de arriba hay un signo negativo, entonces ahí no da lo mismo ponerlas en orden diferente porque tendríamos un problema de signos. Esas son las reglas básicas de derivación. Vamos a ver algunos ejemplos de esas reglas. Aquí he puesto la derivada de una constante que es 0. Si yo trato de derivar la función constante igual a 3, pues su derivada es 0. La derivada de x a la n ya la habíamos visto. Si yo quiero derivar x a la cuarta, que es una función elevada a la n igual a 4, pues es 4 por x a la 4 menos 1, que es 4x cúbica. Disminuye un orden la función polinómica. Lo mismo ocurre con las funciones que tienen la potencia abajo. Vamos a utilizar en el inciso C una de las reglas que habíamos visto. Yo aquí quiero derivar 1 sobre x cúbica. Primero tendría que subir esa x cúbica como x a la menos 3 y aplico la regla de x a la n. Bajo el menos 3, al menos 3 le quito 1 adicionalmente y nos va a quedar menos 4. Y aquí al final pues lo he bajado para que se vea bonito, que se vea elegante. Menos 3 sobre x cuarta sería la derivada. Y pues también se puede utilizar esa regla de x a la n con fracciones, con potencias fraccionarias. Por ejemplo, si yo quisiera derivar x a la 1 medio o la raíz de x, pues yo bajaría el 1 medio, que es la potencia, es la n igual a 1 medio, por x a la 1 medio menos 1. Aquí tendría que ser una resta de fracciones y me quedaría la menos 1 medio. Y finalmente la bajo para que se vea elegante. Entonces la derivada de x a la 1 medio o la derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Aquí tengo varios ejemplos. Los demás se parecen mucho. Cabe señalar que hay que repasarlos otra vez para ver si se comprendió el tema. Veamos qué pasa con las funciones trascendentales. Vamos a derivar unos logaritmos y unas funciones exponenciales para ver cómo funcionan sus fórmulas. Si yo quiero derivar un logaritmo, utilizo la fórmula que corresponde para el logaritmo. Yo quiero derivar el logaritmo de menos 2x cuadrada. La fórmula dice que tengo que derivar su argumento, que lo he puesto acá arriba, y dividirlo sobre el mismo argumento. La derivada de menos 2x cuadrada, utilizando u a la n, pues es menos 4x sobre menos 2x cuadrada. Al momento de simplificar yo obtengo 2 sobre x. Esa cosita sencilla es la derivada de ese logaritmo. Ahora, para una función exponencial utilizo la fórmula que ya he descrito para la función exponencial, que consiste en derivar su argumento, que el argumento de la función exponencial pues es su exponente. Entonces yo derivo su exponente y la multiplico por ella misma. La función exponencial al derivarse vuelve a aparecer, por eso se llaman funciones trascendentales. De alguna forma las volvemos a encontrar. Entonces la derivada de menos 3x cúbica es menos 9x cuadrada por e a la menos 3x cúbica. Ahí volvió a aparecer. Digamos que si en las funciones trigonométricas el ángulo es sagrado, en las funciones exponenciales esa función es sagrada, vuelve a aparecer de alguna u otra forma. Vamos a ver las funciones trigonométricas. Utilizaremos las fórmulas para el seno, el coseno y la tangente, y aquí voy a rescatar siempre, está encerrado en círculos rojos lo que es el ángulo para darnos cuenta qué es lo que se deriva y cómo vuelve a aparecer. Si yo quisiera derivar el seno de la raíz de x, tengo que derivar primero la raíz de x, que es su ángulo,
y la multiplico por la derivada del seno, que es el coseno ¿de quién? Del ángulo sagrado, que es la raíz de x. La derivada de la raíz de x, aplicando fórmulas anteriores, nos va a dar 1 sobre 2 raíz de x por el coseno de la raíz de x. Este último término viene siendo la derivada del seno de la raíz de x. Ahora veamos lo que pasa con la función coseno de un ángulo diferente que yo le he puesto al ángulo e a la 2x. Es una función trigonométrica cuyo ángulo es una función exponencial. Vamos a encontrar fórmulas, funciones lo más complejas que podamos. Aquí paréntesis, cualquier función que nos pongan a derivar, vamos a ser capaces de derivarla. Derivar es muy sencillo. Ya cuando están en cálculo integral, ahí se van a dar cuenta que integrar es lo difícil. Derivar todo el mundo puede. Vamos entonces a proceder con el coseno de e a la 2x. Si yo derivo el coseno de e a la 2x, primero derivo su ángulo. Ahí aparece un menos porque la derivada del coseno es menos el seno. Y el ángulo sagrado e a la 2x vuelve a aparecer. La derivada de e a la 2x es 2e a la 2x. Otra vez el menos aparece como parte de la fórmula para el coseno. Y este va a multiplicar al seno de e a la 2x. Aquí podemos ver que el ángulo sagrado permanece. Finalmente, para la tangente, yo quiero derivar la tangente de un logaritmo de x menos 2. Otra vez, es una función adentro de otra. Primero tengo que derivar el logaritmo de x menos 2 y lo voy a multiplicar por la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada del ángulo. El ángulo otra vez es sagrado. Si yo aplico las fórmulas para derivar logaritmos, pues la derivada del logaritmo de x menos 2 es 1 sobre x menos 2. Ustedes pueden recurrir a la fórmula y se van a dar cuenta que eso es. Esto va a multiplicar a la secante cuadrada del logaritmo de x menos 2. Muy bien, aquí tengo más o menos cómo se utilizan las derivadas de las funciones trigonométricas, otra vez haciendo énfasis en que el ángulo es sagrado. Ahora vamos a ver las funciones que tienen que ver con la fórmula de la regla del producto y del cociente. Aquí tengo la fórmula para el cociente, para el producto de dos funciones, perdón, y yo quiero derivar el producto de dos funciones diferentes. Aquí yo lo he puesto como 5x cuadrada por e a la 2x. Son dos funciones que se están multiplicando y para poderlas derivar, pues tengo que aplicar la regla del producto. Entonces, sustituyo los valores tal cual en esta regla del producto. 5x cuadrada por la derivada con respecto a x de e a la 2x más e a la 2x por la derivada con respecto a x de 5x cuadrada. Simplemente derivo lo que me aparece ahí que tengo que derivar, acomodo y simplifico. La regla del producto y la regla del cociente son básicamente un acomodo de términos de funciones que yo ya sé derivar. Entonces es bastante sencillo. Al final uno trata de simplificar o factorizar. De hecho aquí se puede factorizar una x, se puede factorizar el 10, pero eso ya es un poco de darle elegancia a nuestro resultado, pero la derivada a final de cuentas está correcta. Veamos la regla del cociente. La regla del cociente, aquí yo he puesto dos funciones que se están dividiendo. El coseno de x cuadrada entre el logaritmo natural de menos 2x cuadrada más x. Otra vez, solamente tengo que acomodar los términos en la fórmula. Muchas veces, como un tip, conviene sacar todos los términos que me están pidiendo en la fórmula y al final solamente acomodarlos. Es decir, identificar quién es u, quién es v y quién es la derivada de u y quién es la derivada de v y luego acomodarlos. Si yo los acomodo, aunque no haga simplificaciones, prácticamente esa es la derivada. Si sus maestros se ponen exigentes y les piden llegar a la mínima expresión, pues sí habría que simplificar para ver qué se puede factorizar y eliminar, etc. Pero pues si lo dejamos de esta forma va a estar correcto. Entonces aquí simplemente he hecho un acomodo de las derivadas que ahí me están pidiendo. La derivada del coseno de x cuadrada es menos 2x por el seno de x cuadrada. La derivada del logaritmo natural de menos 2x cuadrada más x es este término extraño que aparece aquí, que es la derivada de su argumento entre él mismo. Finalmente hago un reacomodo, agrupo términos que se puedan acomodar bien, mando los signos siempre hacia el frente y esta va a ser la derivada de ese cociente. Muy bien, pues ahora vamos a ver unos ejercicios de repaso. Estos ejercicios yo les voy a pedir
para que ustedes traten de ver si están aprendiendo o están captando estas ideas, de que pongan pausa al video, se dediquen a hacerlos, tomarse unos minutos para desarrollar estos ejercicios. Estos son 6 ejercicios básicos, y luego compararlo cuando despausen el video con el resultado de los mismos. Muy bien, espero que hayan puesto pausa al video y se hayan dedicado algunos minutos para desarrollar estas derivadas. Aquí están los resultados. La derivada de la primera, del inciso A, pues es simplemente la derivación de los términos de manera independiente y debe de darles 3x cuadrada menos 2. La derivada del inciso B, pues es aplicando la regla de u a la n y nos va a dar simplemente menos 6 sobre x cuarta o menos 6x a la menos 4. Pero menos 6x a la menos 4 se ve como un poco vulgarzona, ¿no? Entonces, para que se vea de caché nuestro resultado, hay que ponerlo los exponentes siempre positivos, bajarlos cuando se deba, o subirlos. En este caso hay que bajarlos. La derivada de la función seno de x a la menos 1, el ángulo es x a la menos 1. Está ahí, se ve un poco vulgar, pero así nos lo ha presentado el problema. La derivada del seno, pues es el coseno del ángulo sagrado por la derivada de su ángulo. Y la derivada de su ángulo aquí yo le he puesto como menos x a la menos 2. Ustedes pueden revisarlo. Y aquí simplemente lo he puesto de manera elegante. He bajado el valor x a la menos 2 como x cuadrada. Entonces ahí quedó de manera elegante. El inciso D, la derivada de 12 a la x menos 2. Pues curiosamente cuando ustedes la hicieron les debió haber dado igual, menos 2x a la menos 12 a la x menos 2, perdón. Entonces la derivada de esta función curiosamente es ella misma exactamente, no cambia nada. Vamos a ver las otras funciones que tenían ahí cosas más interesantes, que son el inciso E, que era un producto, y el inciso F, que era un cociente. Aquí está ya resuelto el producto. Primero he acomodado los términos que voy a derivar y luego ya los he derivado y finalmente acomodo los valores que me quedan por ahí. Entonces en el primero simplemente hay que derivar x cúbica por la derivada del coseno de x, que va a ser la derivada de su ángulo, que es x, pues nos va a dar un 1, y la derivada del coseno de x pues es el seno de x. Entonces es el primer término que nos queda, más el coseno de x que multiplica a la derivada de x cúbica, que va a ser 3x cuadrada. Al final es una derivada sencilla, aunque se veía un poco engorrosa. Finalmente el inciso F, pues ya ahí tiene cosas más interesantes. Otra vez aquí conviene siempre en la regla del cociente o en la regla del producto identificar quién es u, quién es v y sus derivadas y finalmente acomodar. Como aquí yo no he hecho eso, pues simplemente expreso lo que se va a derivar. Entonces pues tengo ahí la derivada de x cúbica que multiplica el logaritmo menos x cúbica por la derivada del logaritmo justamente. Al final solamente es un acomodo de términos que no hay mucho que hacerle, queda algo horrible, pero esa viene siendo la derivada. Muy bien, yo les sugiero que para finalizar vuelvan a hacer los ejercicios, los comparen. Hay diversas formas en las que los resultados pueden quedar, pero muchas veces cambiar de lugar términos significa lo mismo, entonces no debe ser algo preocupante. Muy bien chicos, pues esto ha sido todo por mi parte en este video. Espero que sea de ayuda para la parte de la derivación por fórmula, que es bastante sencilla. Hay otro video que tiene que ver con la regla de la cadena. Ese video está interesante. Ahí la regla de la cadena es la aplicación de la derivación por fórmula en todos los sentidos, ¿no? Es algo bastante general, lo incluye todo, y pues espero que hayan aprendido mucho en este video. Muchas gracias chicos. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.